El Perú es, qué duda cabe, el país de todas las sangres. No solamente llevamos en la piel la herencia africana, europea y sobre todo andina, sino también de etnias y culturas de muchas otras partes del mundo que han dejado huella en nuestra identidad. Hoy vamos a hablar de la migración árabe desde el soleado Levante, donde se encuentran Siria, Palestina y el Líbano, pasando por su presencia en el sur andino como mercaderes hasta sus emprendimientos comerciales en las ciudades. Es una presencia que nace inmediatamente desde la conquista y continúa y se refleja en el día de hoy en distintas áreas como los negocios, la política y hasta la academia. Vamos a explorar la fascinante historia de la migración árabe, pues como muchas otras, esta migración sucedió también en el Perú. Bueno, Farid, muchísimas gracias por recibirnos en tu hogar. Yo quería hablar contigo, hacer este recorrido, marcar este recorrido contigo no solamente porque eres un investigador, conoces el tema, sino también el vínculo familiar. Y eso me llama un poco a poder estructurar si tu situación familiar también tiene paralelos con la historia que vamos a contar, ¿no? ¿Nos puedes contar un poco la historia de tu familia aquí en el Perú? Sí, no es muy diferente a la historia de la mayoría de los inmigrantes árabes en el Perú. En primer lugar, vienen a través del Océano Atlántico por barco. Y en ese sentido no desembarcan en el Callao, desembarcan en puertos en el Atlántico. Por ejemplo, mi familia materna llegó primero a Colombia y luego se van desplazando por tierra y llegan a Perú, viven en Ayacucho, Abancay, Ica, antes de llegar a Lima. ¿Por qué? Porque primero los barcos desembarcaban en primera instancia en puertos en el Atlántico y cuando surgen los ferrocarriles van desplazándose tierra adentro en busca de oportunidades, por eso llegan al Perú por las sierras, no llegan al Callao ni se asientan originalmente en Lima. Mi padre también, a diferencia de mi madre que nace en Ayacucho, mi padre emigra a Ayacucho y aprende el quechua, ¿no? Sí, sí. Interesantísimo. Ahora, hablemos un poco ya del mundo árabe. Para poder entender el mundo árabe, ¿cuál es la relación entre lo árabe y lo musulmán? ¿Son categorías excluyentes? ¿No son la misma categoría para No. Entonces, ¿podemos definir eso? ¿Qué cosa es ser árabe? A ver, lo árabe y lo islámico surgen en la península arábiga y se expanden desde ahí. Dependiendo del caso, lo habitual era que los árabes no intentaran imponer ni su lengua ni su religión. Entonces, controlan el primer imperio musulmán, controla buena parte de lo que es Oriente Medio, todo el Oriente Medio en realidad, norte de África incluido, aunque algunos no lo consideran Oriente Medio. Y los pueblos que vivían ahí en ocasiones adoptan la lengua pero no la religión, o adoptan la religión pero no la lengua. Entonces uno tiene en Medio Oriente musulmanes que no hablan árabe, tiene gente que habla árabe pero no es musulmana. Por ejemplo, mi familia es una familia árabe cristiana. Lo árabe lo define fundamentalmente la lengua, es una de las lenguas semitas, pero además tienen raíces sobre todo en el arameo, igual que el hebreo. Y también hay una tradición cultural, ¿no? Culinaria, arquitectónica, asociado al árabe. Pero un árabe puede tener cualquier religión o no tener religión alguna. No es una religión. El Islam sí es una religión.
Entonces hay árabes musulmanes, pero hay árabes que no son musulmanes, hay musulmanes que no son árabes. La mayoría de los musulmanes no son árabes. Es importante hacer estas precisiones y evitar simplificaciones. Por ejemplo, el país con mayor población musulmana del mundo no es árabe ni está en el Medio Oriente. Se trata de Indonesia, ubicada en el sudeste asiático, donde la fe islámica se arraigó sin que la lengua árabe llegue a ser predominante. Ser árabe es simplemente una persona cuya lengua materna es el árabe y o se identifica con la cultura árabe, ya sea por su historia familiar o porque ha nacido en un país árabe. Ahora, hay una cosa que hay que entender. Dentro de los árabes hay una diversidad. Los árabes no son homogéneos, ni en rasgos biológicos ni en religión. Si bien la mayoría de ellos profesan el Islam, son musulmanes porque profesan el Islam, también hay árabes cristianos, árabes drusos, incluso hay árabes judíos. O sea, y los rasgos biológicos tampoco son homogéneos. Tú tienes gente de piel muy morena como de piel muy blanca, ojos negros como ojos claros, rulos como lacios. O sea, es una identidad que abarca bastante diversidad. Ahora, yo lo veo un poco como ser latino, por ejemplo, ¿no? Es una identidad supranacional. Inicialmente se llamaba árabe a las tribus de la península arábica, pero después de la muerte de Mohammed en el 632, se expande y conquista lo que es el Levante, que vendría a ser Palestina, Siria, Líbano, Jordania, Mesopotamia, que es lo que es Irak ahora, el norte de África, Egipto, e incluso llega a la península ibérica en el 711. Los antecedentes de la presencia árabe en el Perú se remontan hasta la colonia. Los conquistadores españoles provenían de una sociedad profundamente marcada por 8 siglos de dominio musulmán en la península ibérica, conocida por los árabes como Al-Ándalus. En la práctica, la cultura española que llegó a América fue el resultado de esa larga convivencia entre europeos cristianos, árabes y pueblos del norte de África, conocidos genéricamente como moros. En realidad la Reconquista es una suerte de mutilación de España, porque los que vivían en el Al-Ándalus en el momento de la Reconquista eran en realidad ya españoles. Era una población no solo nacida en ese territorio, sino descendientes de aquellos visigodos que se convirtieron masivamente al Islam a la llegada de las invasiones musulmanas, que eran portadoras de un desarrollo cultural infinitamente superior al que tenían los pobres agricultores visigodos que estaban en las zonas del sur de España cuando ellos llegaron. Entonces, una conversión natural muy, muy importante. La llegada de los conquistadores a América se dio casi inmediatamente después de terminar el proceso de la reconquista cristiana en España, culminada por los Reyes Católicos en 1492. De esta manera, percibir la diferencia cultural, es decir, existen otros que no son iguales a mí, va a verse reflejada en el momento de la conquista. Los conquistadores llegan a América y con frecuencia, eso lo dicen pues es muy fácil observarlo en los textos de los cronistas. Pedro Cieza de León, por ejemplo, en El Señorío de los Incas, llama mezquitas a los templos incas que encuentra en su avance por el territorio, ¿no? Por el Tahuantinsuyo. Igualmente, Bernal Díaz de Castillo, en La Historia Verdadera de Nueva España,
en relación a la conquista de México, aporta datos de cronistas y soldados que viajaron que avanzaron progresivamente al territorio mexicano, y aún antes de llegar a Tenochtitlán y conquistarla, ya hablaban de enormes ciudades que los llamaban Gran Cairo, porque era lo más grande que conocían. Todo esto de alguna manera nos demuestra que efectivamente llegan con una visión del otro que está profundamente marcada por su relación de siglos, ¿no? con Al-Ándalus. Con los conquistadores también llegaron esclavos moros que habían continuado viviendo en España tras la Reconquista. Muchos castellanizaron sus nombres y se convirtieron al cristianismo, pero fueron relegados a oficios artesanales y algunos terminaron siendo traídos a América. Llegaron efectivamente muchas mujeres como esclavas moriscas, muchas más que hombres. Hombres llegaron pocos relativamente como esclavos. La proporción era más o menos un hombre por cada 10 mujeres moriscos que llegaban para trabajar como esclavos. En esa primera etapa las mujeres moriscas eran particularmente apreciadas como amas de llaves, como cocineras, como personas para encargarse de la casa, porque las mujeres españolas, hay que recordar que los conquistadores generalmente viajaban solos, no viajaban con sus mujeres, no viajaban con sus esposas, y no había más que mujeres indígenas en el país. Muchos efectivamente tienen relaciones con mujeres indígenas y permanecen con ellas, pero hay muchos otros que prefieren traerlas. Las moriscas además hablaban español, estaban muy hispanizadas de alguna manera, para tenerlas en su casa como concubinas, digamos, ¿no? España 800 años estuvo en el sur, digamos, colonizada por esta convivencia interesante entre, ¿no?, los íberos, los judíos, los árabes, etc. Y de alguna forma nos llega. Yo he escuchado también este término mozárabe o mudéjar. ¿Qué podemos hablar de eso con referencia a la llegada de España acá al Perú? Claro, nosotros no somos conscientes de la influencia del árabe en nuestras tradiciones porque no nos llega directamente del mundo árabe, nos llega a través de España. A veces, en realidad, como el tema es complicado en España, con esos 800 años anteriores, hay también gente con, digamos, con cultura árabe o mezclada, cultura mozárabe, y quizás que viene acá, y algunas se les ha llamado esclavos blancos. Esclavas. Claro, claro. Esa presencia es una presencia primigenia, poco documentada o poco rastreada, porque es difícil de separar la paja del trigo. ¿Qué nos puedes contar de eso? Bueno, hay esta, no sé si sea hipótesis o hecho comprobado, de que el trigo llega aquí, si mal no recuerdo, a través de la esposa del primer alcalde de Lima. Su primera esposa era una de estas esclavas blancas que en más de una ocasión se casaban con señores de la casa. Entonces, nuevamente, pero ya eran conversos. Ya venían como... Claro. Había esta circunstancia de ser musulmanes conversos. Claro. Había árabes cristianos, como digo, pero estos eran básicamente musulmanes que se habían tenido que convertir al cristianismo, ¿no? Y de hecho, cuando judíos y algunos musulmanes se convierten al cristianismo, una de las formas de demostrar que su conversión era auténtica era cocinar con cerdo. Porque si había una inspección en su hogar de la Inquisición, tenían pedazos de cerdo cortados pequeños que se introducían en la mezcla, y entonces musulmanes y judíos no comen cerdo, cristianos sí. Entonces, una forma de demostrar que su conversión había sido genuina era cocinar con la carne prohibida de las religiones de donde procedían.
La herencia morisca continúa viva en nuestras ciudades, específicamente en el centro histórico de nuestra ciudad capital. Este arte mudéjar, nacido en la península ibérica, fruto de la simbiosis entre dos tradiciones artísticas complementarias, por un lado la cristiana y por el otro lado la musulmana, llegó inmediatamente después de la conquista y continuó durante todo el virreinato. Uno de los ejemplos arquitectónicos más hermosos los podemos encontrar, por ejemplo, en los balcones de cajón finamente tallados por artesanos moriscos. Pero en la arquitectura también la encontramos. Y aquí está el ejemplo más logrado de todo el centro histórico. El Palacio de Torre Tagle de 1735 nos muestra toda su belleza en la sede histórica de la Cancillería. El arte morisco en Perú fue originalmente traído por los esclavos moros, especializados en carpintería y albañilería. Sin embargo, el oficio fue rápidamente adoptado por los indígenas y mestizos. En realidad el arte mudéjar es un arte de simbiosis, es un arte en el que se mezclan elementos de la tradición arquitectónica y estética gótica, visigoda, con la tradición del Islam que llega al Andaluz, y va a ser adoptada de alguna manera y adaptada a España primero, a los materiales que encuentran en España y a los usos y costumbres españoles en Al-Ándalus, y luego llevada a América. El mudéjar clásico, digamos, se caracterizaba por el artesanado de madera, el artesonado de madera en los techos, que se llama alfarjes, el uso de ladrillo, en el caso de España, los arcos de herradura, luego el uso de los azulejos de cerámica, por supuesto, el uso del yeso y el estucado. Del Islam toman el hecho de no puede figurar la imagen humana ni animal. Ahí vemos el famoso balcón limeño con el mucharabí, que es el término árabe parecido a esto que vemos aquí atrás, esa madera de crucerío que permite ver pero que no te vean. Y se encuentra también, por supuesto, en ciudades árabes. En el Cairo hay maravillas de ese tipo de balcones. En el caso del Perú, algunos ejemplos pueden ser los del convento de San Francisco, por ejemplo, en Lima. La antecristía de la iglesia de San Agustín. La migración árabe moderna al Perú y a América Latina está estrechamente ligada a los grandes cambios políticos ocurridos en el viejo continente. A fines del siglo XIX, el Imperio Turco Otomano, que había gobernado vastos territorios de los Balcanes y del Medio Oriente, entraba en una profunda crisis. En regiones como Palestina, Siria y el Líbano, conocidas en conjunto como el Levante, la pobreza afectaba sobre todo a los campesinos, quienes ante la falta de oportunidades comenzaron a emigrar en busca de un futuro más estable. La crisis del Imperio Otomano es una crisis de casi medio siglo, o incluso más, ¿no? Y ahí hay que tener en cuenta que en la propia Europa se llamaba el Imperio Otomano el hombre enfermo de Europa, ¿no? Porque era obvio que estaba desmembrándose. Entonces, un primer problema es la crisis política y la crisis económica concomitante, que hace que mucha gente emigre buscando oportunidades. Y lo otro es que durante la Primera Guerra Mundial el Imperio Otomano intenta reclutar a miembros de sus dominios, incluyendo árabes cristianos, y ese es el momento en el que o las familias emigran o envían a sus hijos a América para evitar el reclutamiento por parte del Imperio Otomano. La circunstancia hace que vayan emigrando. ¿Y cómo dirías tú que recaen en el Perú? ¿Y qué tipo de migración
sería esta de Perú. Vayamos desbrozando por partes. Claro, cuando se estudia en demografía los fenómenos migratorios, se dice hay factores de expulsión y factores de atracción. Hay algo que te obliga a salir o que te induce a salir del lugar en el que vivías, y eso es distinto de que haya algo que te atraiga del lugar al que vas. En esa etapa, alrededor de la Primera Guerra Mundial, lo que impera son los factores de expulsión. Y entonces, claro, no podías irte a ningún lugar que fuera parte del Imperio Otomano, y eso te obliga a alejarte. Eso facilita digamos, a los cristianos el venir a América, porque estos eran países de mayoría cristiana, aunque no necesariamente ortodoxa. Y en el caso del Perú, como digo, los primeros migrantes no llegan al Perú, llegan a puertos en el Atlántico. Por eso las comunidades de Brasil, Argentina son más antiguas. Y luego llegan al Perú generalmente, pero no siempre, siguiendo las líneas de ferrocarril cuando esto se construye. Entonces al Perú llegan los primeros migrantes árabes en el último tercio del siglo XIX. Para muchos migrantes, América, a la que llamaban Merca, representaba una tierra de esperanza y prosperidad. No se diferenciaban los países ni sus realidades. Se creía que todo el continente ofrecía las mismas oportunidades. Por eso, las rutas migratorias se dispersaron entre Estados Unidos, el Caribe y el Cono Sur. Destinos que compartían un mismo imaginario de abundancia y nuevos comienzos. Lo que pasa es que efectivamente el Imperio Otomano atravesaba una crisis que empieza a hacerse muy patente ya a finales del siglo XIX. Las condiciones para las provincias árabes del Imperio Otomano se hicieron muy difíciles entonces. Los impuestos que tenían que pagar eran cada vez más importantes. Ellos estaban exonerados del servicio militar. Se levantó esta exoneración a las puertas de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, esto se sumó a una crisis económica fuerte. El Imperio Otomano perdió los privilegios que tenía en tanto potencia comercial en la zona. Se puede decir entonces que, en parte, esta migración a América se debió a una crisis económico-social producida por los rápidos cambios políticos y por malos años en el campo, causados, entre otras cosas, por plagas agrícolas como la filoxera. La única solución que ven es salir a otros lugares para tratar de sobrevivir. La razón por la que efectivamente hay en esta primera etapa migratoria un número más o menos importante de cristianos ortodoxos que salen es porque ya desde mediados del siglo XIX, desde inicios incluso del siglo XIX, se instala en Palestina, en todo el Levante, en Palestina, en Siria y en Líbano, escuelas protestantes y católicas, protestantes americanas y católicas esencialmente francesas, que van a dar educación y que van a divulgar una idea de Occidente, van a enseñar idiomas, van a mostrar la mejor imagen de Occidente. La mayoría de los primeros migrantes levantinos llegó a América Latina por las costas atlánticas, especialmente a países como Argentina, Brasil y las islas del Caribe, atraídos por la prosperidad del llamado Nuevo Mundo. Muchos habían oído hablar de estas tierras a través de misioneros protestantes estadounidenses y británicos establecidos en el Levante. Un rasgo distintivo de esta primera migración es que provenía en gran parte del triángulo cristiano de Palestina, formado por los pueblos de Beit Yala, Beit Sahur y la histórica ciudad de Belén. Los primeros inmigrantes que llegan al Perú es desembarcar en Argentina o en Uruguay, o sea, en Montevideo o en Buenos Aires, y atravesar el norte
de Argentina, por ejemplo, y siguiendo la ruta del ferrocarril, llegar hasta Bolivia, luego atravesar Bolivia con el ferrocarril, conforme avance el ferrocarril, y entran al Perú por el sur andino. Por eso los primeros palestinos que encontramos hacia finales del siglo XIX se instalan en el Cusco. Era un buen momento además porque empezaba el boom de la lana, muy demandada entonces por Gran Bretaña, que vivía su revolución industrial textil y necesitaba estas lanas, ¿no? Varios palestinos peruanos rastrean su ascendencia hasta Said Saourrié, considerado el primer palestino en llegar al Perú en 1884. Said, quien luego cambió su apellido a Salomón, tuvo una historia singular que incluyó un naufragio en las costas argentinas. Finalmente logró establecerse en Mollendo y más tarde abrió una tienda en Lima. Ayudó a muchos de sus paisanos a asentarse en el país y falleció en Nápoles en 1947. Siguiendo su ejemplo, llegaron familias como los Yadala, Rabí, Jarufe o Cajat. Esta última destaca por ser la más numerosa, teniendo más de 1.200 descendientes a lo largo de 3 generaciones. Bueno, los primeros migrantes tenían que tener los recursos para pagar un viaje en barco a través de un océano, ¿no? Pero, por ejemplo, mi padre era de una familia muy pobre. Mi padre tiene que dejar el colegio, no acaba sino la primaria. Para empezar, no había secundaria en su pueblo. Tenía que viajar del pueblo Beyala, cercano a Belén, hasta Jerusalén para ir a la secundaria. Y su familia no tenía recursos, tiene que dejar el colegio para trabajar. Él cuando viene en una situación, digamos, precaria. Y fue vendedor ambulante, ¿no? Por eso aprende el quechua, dicho ese paso. Las grandes casas comerciales detestaban a los mercachifles, lo llamaban árabes, porque hacían 2 cosas que ellos no hacían. Vender puerta a puerta. Y vender, mi padre hacía esto, al lomo de mula, esa es una, pero al lomo de mula llevaba ropa a comunidades altoandinas en los días de fiesta. Y me dice, bueno, vendía la mercadería y de paso me unía a la fiesta. Así aprendió el quechua. Los primeros migrantes árabes que llegaron al sur del Perú eran conocidos como turcos, ya que sus pasaportes aún figuraban como súbditos del Imperio Otomano. A diferencia de las colonias asiáticas o europeas, cuya llegada fue regulada o promovida por el Estado peruano durante el siglo XIX, la migración árabe se dio de manera espontánea. Esto les permitió establecerse con relativa libertad y dedicarse al comercio sin mayores restricciones, consolidando rápidamente redes económicas en distintas regiones. El estallido de la Primera Guerra Mundial detuvo la migración árabe hacia América. Los principales puertos del Mediterráneo, como Nápoles, Marsella o Génova, cerraron sus rutas debido al conflicto, interrumpiendo los viajes transatlánticos. Tras el fin de la guerra en 1918, el Imperio Otomano fue desmembrado y sus antiguos territorios se repartieron entre las potencias vencedoras. Palestina quedó bajo mandato británico, mientras que Siria y el Líbano pasaron a la administración francesa. En la etapa de entreguerras es la etapa que al Perú llegan más migrantes. Es el periodo en que más inmigración, esencialmente palestina, pero también libanesa y Siria, llega porque ya se ha abierto el canal de Panamá. Por lo tanto, pueden llegar mucho más fácilmente a las costas del Pacífico.
Y entonces llega una masa importante llamada por los primeros que se habían instalado aquí. Van a seguir trabajando en el sector textil. Ya hay también una segunda generación de descendientes de los inmigrantes que se ha adaptado considerablemente, que se ha integrado con los sectores de clase media y de clase acomodada, tanto en los Andes como en la costa, y van a empezar a poner un poco más de distancia en relación a la posibilidad de volver a instalarse a su país de origen. Durante el periodo de entreguerras comenzó a hacerse evidente la llegada masiva de colonos judíos europeos a Palestina. Muchos adquirían tierras a los campesinos palestinos, quienes se veían obligados a desplazarse hacia las ciudades. Al mismo tiempo, desde América se daba el fenómeno conocido como la inmigración del llamado. Los migrantes, ya establecidos en países como el Perú, invitaban y financiaban la llegada de sus familiares, hermanos, primos o esposas, para iniciar juntos una nueva vida en el continente. Los que vienen después vienen o van al lugar donde ya tenían parientes, digamos, asentados, que pudieran ayudarlos a establecerse, ¿no? Porque ahí también entra a tallar el tema de por qué les va relativamente bien. Bueno, porque no van a empezar de cero, van donde ya tienen familiares, que habitualmente, el caso de mi padre, tienen una tienda de ropa en Huamanga, y este pariente le daba comisión, ropa a mi padre, que se iba a lomo de mula a comunidades altoandinas a venderla, ¿no? Pero él no empieza de cero, tenía un familiar aquí que lo podía ayudar, lo aloja al principio, le da la mercadería con la que sobrevive. Entonces, eso fue fundamental para los que vienen después de los pioneros. Ahora, en el caso de los pioneros, hay historias que son impresionantes porque, nuevamente, el tema de que a veces tú estás huyendo de algo antes que yendo a un lugar específico. Lo que quieres es salir de donde estás. Eso es lo primero. Claro, entonces cuando el barco, a veces el barco hacía parada en el norte de África y algunos se bajaban creyendo que ya estaban en América, o venían a América creyendo que la broma que hacía, aunque no sé qué tan verosímil sea, creían que iban a Estados Unidos. No distinguían entre países en América. Entonces la broma era, venían al Callao y esperaban ver la Estatua de la Libertad antes de llegar al puerto, ¿no? O sea, no era tan claro a dónde iban. Al igual que con los primeros, la mayoría de migrantes de esta segunda oleada eran cristianos pertenecientes a antiguas comunidades del Medio Oriente. La mayoría siguió siendo cristiana, aunque optaron por convertirse al catolicismo predominante en el Perú. Hoy en día la Iglesia Ortodoxa de la Santísima Trinidad, ubicada en el distrito de Magdalena, mantiene viva esa tradición religiosa, congregando no solo a descendientes árabes, que aún son ortodoxos, sino también a fieles rusos, griegos y de otros países donde el cristianismo ortodoxo es mayoritario. La devoción religiosa es una de las facetas más reconocibles de la cultura árabe. Aunque la mayoría profesa el Islam, también se encuentran varias comunidades cristianas en la región. Recordemos que el Medio Oriente es la cuna del cristianismo. Al Perú y a América Latina emigraron precisamente comunidades cristianas pertenecientes sobre todo al rito ortodoxo griego, pero también católicos maronitas. Y la integración fue fácil, sobre todo en países con una tradición católico-romana como la nuestra. Hablemos un poco del tema de la religión, ¿no? Vienen distintos cristianos, o sea, la mayoría son cristianos, ¿verdad? Luego hay una migración musulmana en el Perú siempre ha sido minoritaria. De eso vamos a hablar, pero esta primera migración es una migración cristiana. Sí. Y de diferentes también
etnicidades, no sé cómo llamarlo, o diferentes términos religiosos. Confesiones. Confesiones. ¿No? Sí, a ver, la gran mayoría son cristianos ortodoxos. Dentro de los ortodoxos hay la iglesia ortodoxa griega, la iglesia ortodoxa rusa, hay de los dos, pero la mayoría son de la iglesia ortodoxa griega. Mi abuela era de la iglesia ortodoxa rusa y estudió en Medio Oriente en un colegio ruso. Cuando ya estaba, digamos, en sus años finales y empezó a perder la memoria, lo que seguía recordando eran los cánticos en ruso de su infancia, curiosamente, ¿no? También se establecen lazos entre familias, fraternidad, ¿no? O sea, hay una comunidad también religiosa en ese sentido, ¿no es cierto? Sí, aunque eso es posterior, ¿no? Porque originalmente no había iglesia ortodoxa, entonces por eso es tan común que los inmigrantes ortodoxos bauticen católicos a sus hijos. Correcto. Uno, no había iglesia ortodoxa, y dos, mi padre, cuando le pregunto, siendo él griego ortodoxo, y era una familia patriarcal, no una horizontal, nos bautiza, sin embargo, a católicos a sus hijos. Le pregunto por qué, para que no fueran los raros de la clase. O sea, claramente el objetivo era facilitar la integración. Desde mediados del siglo XX comenzó a incrementarse la presencia de árabes musulmanes, un movimiento que había iniciado ya en los años 20. Un caso emblemático es el de Talib Hamide, nacido en Ramala y llegado al Perú en 1928. Casado con una piurana, regresó luego a Palestina para traer a varios de sus familiares, convirtiéndose en el antepasado de muchos peruanos musulmanes de apellido Tali. Otros apellidos de esta comunidad son Saleh, Atala o Jalan. Actualmente la comunidad musulmana peruana cuenta con una mezquita en el distrito de Magdalena, fundada en 1985 en una casa donada por Miguel Atala, que hoy funciona como centro de reunión para creyentes, conversos y viajeros musulmanes. Aunque en un inicio muchos migrantes regresaban al Levante, es decir, a Siria, Líbano y Palestina, para casarse o traer a sus familiares, a partir de la tercera generación, los árabes peruanos ya no volvían y comenzaron a formar familias con personas de diversos orígenes. A los palestinos hay que sumar a los pequeños grupos de sirios que ingresaron por el Amazonas a principios de siglo, aprovechando el auge cauchero en Iquitos, así como comunidades libanesas que se asentaron en el norte, especialmente en Chiclayo. Por ejemplo, hemos hablado de esta migración que empieza en la sierra de una manera muy elemental, ¿no? Pero luego esta situación que tú has hablado de establecer ya empresas, digamos, manufactura, y que hay también con el inicio de Gamarra. Sí. Gamarra y la colonia árabe. Sí, a ver, ahí hay un tema interesante. Los migrantes árabes en la sierra se integran muy bien a la cultura local. Cuando hacen algo de dinero y llegan a la capital, pretenden ser aceptados por las élites limeñas. Y las élites limeñas son racistas. Entonces, en algunos casos, empiezan a cambiar esta actitud abierta y fraternal que tenían cuando estaban en la sierra, no siempre la mantienen. Los que están en Gamarra son más de los que sí mantienen eso, ¿no? Los que están en Gamarra saben que están en una zona que originalmente era una zona popular, ¿no? Ahora ya es próspera, pero digamos, la Gamarra no empezó siendo próspera. Desde mediados del siglo XX, la mayoría de los árabes establecidos en el Perú dejó el sur del país para asentarse en las principales ciudades de la costa. Fieles a su vocación comercial, muchos fundaron empresas, especialmente en el sector textil, y contribuyeron al crecimiento de emporios como Gamarra, manteniendo las estrategias que les habían dado éxito en la sierra: el comercio a crédito y el trato directo con los sectores populares.
Desde la segunda mitad del siglo XX, la mayoría de los migrantes del Levante optó por establecerse en países de su propia región, Europa o Estados Unidos, buscando refugio ante los conflictos desatados tras la creación del Estado de Israel en 1948. Sin embargo, la huella árabe en la cultura de los países de habla hispana ya era profunda. El árabe es uno de los idiomas más hablados en todo el planeta, aunque en esta parte del continente sabemos muy poco de él. Pertenece a la familia semítica y entre esta familia se encuentra el arameo, que es el idioma que hablaba y entendía Jesucristo. Nosotros, en el castellano, tenemos algunas raíces del idioma árabe y esto se explica por la presencia de la cultura árabe durante casi 800 años en la península ibérica, sobre todo en el sur de esta parte, es decir, en Portugal y en España. Por eso, algunas de nuestras palabras tienen una fuerte raíz del árabe. Diría que la arquitectura también. Muchísimas palabras que usamos hoy provienen del árabe, incorporadas al castellano durante los siglos de dominio musulmán en la península ibérica. Algunos de estos vocablos son almohada, que viene de almuhada, que significa lugar donde se apoya la mejilla. Ojalá proviene de lau sha'alá, que significa si Dios quiere. Barrio, del árabe barri, que es exterior. O aceite, que viene del árabe asait, entre muchas otras más. El español tiene aproximadamente 88.000 vocablos. 4.000 son arabismos, pero ya muchos en desuso. Actualmente se usan como 800 a 1.000 palabras. Entonces hay muchas palabras que es de tecnología de agricultura. Por ejemplo, acequia, que viene de saqia, que es irrigación, o alcantarilla, ¿no? Alberca, que viene de alberca, que es un reservorio de agua. Y luego en alimentación tienes muchísimos, ¿no? Albaricoque, ¿no? Que viene de albarcuc. Cúrcuma, que viene de córcum. Limón, que viene de laimón. Tienes un montón de tamarindo, que viene de tamarhindo, que es el dátil de la India. En medicina tienes alcohol, ¿no? Que viene del alcohol. Tienes talco, tienes jaqueca, que viene de shaqueca, dolor de cabeza. En matemática tienes álgebra, algoritmo, cero, cifra. Esos dos últimos vienen de cifr, que significa cero actualmente en el árabe, ¿no? Otro ámbito donde la herencia árabe se hace evidente es en la gastronomía latinoamericana. En México, por ejemplo, los tradicionales tacos al pastor derivan de los trompos de kebab y shawarma traídos por los migrantes del Medio Oriente. En el Perú, muchos platos criollos conservan el legado de la cocina morisca heredada de España. Ingredientes como el ají, la papa o el camote se integraron a esas antiguas recetas. Los castellanos deciden traer 300 esclavos. Ahí venían esclavas mujeres y esclavos hombres. Estas esclavas mujeres estaban destinadas a trabajar en la casa de los españoles. De los españoles que estaban gobernando, vamos a decir. Y estas moras comenzaron a relacionarse con las personas que trabajaban en la casa, suponemos en limpieza, una cosa así, y fueron conociendo el ají. Entonces de ahí es que comienzan a surgir algunos platos que hoy día consumimos, como el ají de gallina, como los anticuchos, como los secos, ¿no? Algunas sopas, y bueno, hay muchos platos más, pero también tenemos muchos dulces. Tenemos alfajores, los alfajores grandes, los alfajores chiquitos,
el maná, los picarones, que aunque a nosotros nos parezca raro, los picarones vienen de allá, de Andalucía y de Marruecos, porque en Marruecos se consumen mucho los picarones. Ahora, nosotros hemos añadido a nuestras recetas, les hemos añadido algunos ingredientes como, por ejemplo, el ají, ¿no? Los ajíes. Ellas aprendieron, estas cocineras aprendieron a hacer, por ejemplo, el ají de gallina, modificando un plato de ellas que se llamaba miga, y que estas migas se han consumido mucho en el Perú hasta hace muy pocos años. Y también entonces comenzaron a hacer las migas para hacer el ají de gallina. ¿Y en qué consisten? Las migas son el pan que se ha remojado en agua, el original, aquí, o sea, en el agua del caldo concentrado. Y luego de ahí es que se comienza a agregarle leche, el ají peruano, y luego se le agrega el pollo, porque ellos hacían ese plato con espetones de aves encima. La historia de esta fusión culinaria se remonta a la época colonial, cuando las mujeres moras que llegaron con los españoles introdujeron nuevos ingredientes y técnicas en las cocinas del virreinato. Una de ellas fue Beatriz Salcedo, quien se casó con el conquistador García de Salcedo y heredó su encomienda de indios. Se dice que fue ella quien trajo el trigo al Perú y que incluso estuvo presente durante el cautiverio del Inca Atahualpa en Cajamarca. Así comenzó un intercambio gastronómico que sigue hasta el presente. En el Perú, la comunidad árabe se organizó tempranamente en asociaciones que fortalecieron sus lazos culturales. Desde la década de 1920 existían mutuales en ciudades como Cusco, Sicuani y Arequipa. En 1932 se fundó el Club Árabe Palestino, y para 1935 los libaneses establecieron su propio club. Finalmente, en 1977 se inauguró el amplio local del Club Unión Árabe Palestino en Monterrico, espacio que hasta hoy reúne a descendientes de palestinos y de otras zonas del mundo árabe, preservando su herencia y promoviendo el intercambio con la sociedad peruana. El Club Árabe está más asociado a la herencia cultural árabe, aunque ahí también hay el problema de que en lo esencial la migración se ha detenido, ¿no? Ya no hay grandes flujos de migrantes. Sigue habiendo gente que viene a radicar donde está su familia, pero son individuos, ya no son flujos migratorios. Entonces ahí hay un tema con, por ejemplo, la lengua. La primera generación nacida en el Perú de hijos de migrantes todavía entiende el árabe, pero ya no lo habla. Y la siguiente generación generalmente ya lo pierde por completo. La historia de los árabes en el Perú demuestra que la convivencia y la integración de diferentes culturas y hasta de diferentes religiones es totalmente posible, y que de esta unión nacen interesantes ejemplos en arte, en cultura y hasta en gastronomía. Desde Sucedió en el Perú seguiremos investigando estas historias para tratar de entender la riqueza y la complejidad cultural de nuestro país. Nos vemos en la próxima.